Querido y amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por el privilegio que tú nos das en esta hora de abrir tu palabra. Queremos pedirte que tu bendición esté con nosotros, de igual manera con aquellas personas que están viendo esta transmisión y que en sus casas también están adorando con nosotros. Nuestros amigos que nos acompañan, pedimos también la unción del poder de tu Santo Espíritu para sus vidas, para que vayan también tomando decisiones sabias que puedan ayudarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar y en nuestra vida personal. Sé con nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a tratar nuestro primer tema de la serie Familias Fuertes en Tiempo de Crisis. Los temas que tendremos durante la semana están basados en 4 de los más grandes problemas que hay en el ser humano. 4. Me refiero a 4 problemas, que son la ansiedad, la depresión, problemas en las relaciones humanas y hábitos y adicciones. Podríamos decir que todos los problemas vienen de estas 4 raíces. Así que durante esta semana estaremos viendo prácticamente tópicos que tienen que ver con estos 4 problemas, especialmente enfocados en la familia. En realidad yo no soy psicólogo, ni tengo una especialidad en relaciones familiares. Vamos a abordar cada uno de estos temas bajo la perspectiva pastoral y sobre todo bajo la perspectiva bíblica. Esa va a ser nuestra base principal, la perspectiva bíblica. Bíblica porque creemos firmemente que la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos. Tiene poder para ayudarnos en todo tipo de relaciones humanas y de manera muy especial en nuestras relaciones familiares. Y si obedecemos a la voz de Dios, no hay duda que el milagro en nuestras relaciones se va a generar. Porque Dios conoce muy bien al ser humano. Lo conoce tan bien que Él decidió dejarnos un manual de relaciones. En este tema, las escrituras y las relaciones familiares, vamos a ver 2 tópicos. Ahí va a estar enfrascado prácticamente nuestro tema. Aunque hay más tópicos, pero no tenemos el tiempo esta mañana para tocarlos todos. Pero déjenme tocar 2 tópicos principales que tienen que ver con las relaciones humanas y de manera muy especial con las relaciones familiares. La primera de ellas, el primer de los tópicos que vamos a tocar, tiene que ver con las directivas de las relaciones humanas. La Biblia tiene una serie clara, enfática y hermosa para mejorar las relaciones humanas y las relaciones familiares. Y a esto se le conoce como directivas de las relaciones humanas. Así que vamos a enfocarnos en la primera parte en ese tópico. ¿Qué dice la Biblia sobre esas directivas? Recuerden, queridos hermanos y amigos, que la Biblia no fue escrita en forma de sugerencias. No hay sugerencias en la Biblia. En la Biblia lo que tenemos son ordenanzas. Y las bendiciones de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar y en toda clase de relaciones humanas están prácticamente basadas y están totalmente condicionadas por Dios si obedecemos la palabra de Dios. No hay duda que al obedecerla vamos a ser completamente sabios para poder actuar en esos momentos difíciles que podemos encontrarnos en nuestra vida. El segundo tópico que vamos a tocar
tiene que ver con las narrativas familiares que encontramos en la Biblia. Tanto las directivas de las relaciones humanas como la narrativa familiar está desde el inicio de la Biblia o desde el inicio de la creación, desde Génesis, y cruzan prácticamente hasta el libro de Apocalipsis. Están totalmente llenas de directivas que se convierten en normas, en reglas, en mandatos de Dios para que las cosas en nuestra vida puedan marchar mejor y de manera saludable. Y hablar de narrativas, ¿cuántas parejas la Biblia no nos presenta? La primera pareja, Adán y Eva, ¿tuvieron problemas o no tuvieron problemas? Luego nos presenta las narrativas de Abraham y Sara, ¿tuvieron problemas o no tuvieron problemas? Así que ese va a ser el segundo enfoque a la luz de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debo de empezar con nuestra lectura bíblica que leímos hace un momento atrás. Y es la que encontramos en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo número 4. Esta es una base fundamental, el centro prácticamente de la razón por el cual el Señor ordenó que se escribiera la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo número 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes. ¿Hace qué? ¿Cuántos años? Estamos hablando de más de 3.500 años atrás, donde surge el primer libro escrito por Moisés, que es Job. Job se cree que es el libro más antiguo de la historia humana, que se escribió allá por el año 1500 antes de Cristo. El último libro es Apocalipsis, que se escribe prácticamente en el primer siglo, allá por el año 95-96 después de la muerte de Cristo. Estamos hablando que fueron escritos que duraron casi para reunirse 1600 años, y ya pasaron 2000 años. Desde entonces estamos hablando que son escritos de casi 3600 años. Pero la palabra de Dios nos asegura y nos dice claramente que las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción, escuche bien esa palabra, otras versiones dice para nuestra enseñanza. Puede ser traducido así, para nuestra enseñanza, pero me gusta más la traducción para nuestra instrucción, porque la Biblia es un manual de instrucciones que nos llevarán prácticamente al gozo, a la felicidad, a resolver problemas, porque en ella encontramos el poder de Dios reflejado en favor de nosotros como sus hijos. Así que las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción, se escribieron, note bien dos cosas, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación que dan las Escrituras, tengamos esperanza. Amén. Qué hermoso, ¿no? Dos grandes cosas, dos grandes bendiciones. ¡Wow! ¡Qué texto más extraordinario y revelador! Prácticamente nos ha dado el apóstol Pablo a través de la palabra de Dios. Pablo destaca la naturaleza permanente de las Escrituras. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento continúan reteniendo su lugar como guía e instrucción moral para este tiempo moderno. Lo sigue teniendo ese valor. Por lo tanto, la Biblia no es una pieza de museo porque tiene más de 3600 años, sino una herramienta viva para mejorar
las relaciones familiares y ella tiene poder para darnos paciencia. Escuche bien. Tiene poder para darte paciencia. ¿Cuánto perdemos la paciencia con facilidad? No levante la mano, por favor, para no... Me queda expuesta. Aquellos que tenemos mecha corta. ¿Saben qué es una mecha corta, no? En Navidad y en Año Nuevo, la iglesia adventista, yo soy adventista desde los 8 años de edad. Mis padres nos llevaban a las semanas de oración entre Navidad y Año Nuevo. Pero las semanas de oraciones eran de madrugada, 5 de la mañana. Así es que en la mañana del 25, el 24, en El Salvador hay una cohetería enorme. Es una noche donde se revienta pólvora a montones. Así que el 25 amanecía, prácticamente las calles llenas de artefactos explosivos. Me refiero nosotros le llamamos cohetes, no sé cómo le llaman en su país, pero eso como... ¿Sí? Ok. Y entonces, nosotros como niños lo que hacíamos, como no nos compraron cohete en Navidad para reventar, por los problemas económicos de la familia, así es que nos emocionábamos que nos íbamos a levantar para ir a la iglesia a las 5 de la mañana, porque en el camino íbamos encontrando esos cohetes que no habían reventado, pero la característica de esos cohetes es que tenían una mecha corta. ¿Se recuerdan, no? Ustedes se están riendo, algunos se identifican con este servidor. Y entonces recogíamos esos cohetes en el camino, ¿no? Y ya por la tarde decidíamos, encenderlos y reventarlos. Pero lo emocionante era cogerlos, encenderlos y tirarlos. Pero como muchos de ellos tenían mecha corta, ¿qué cree que sucedía? No daba tiempo de lanzarlo, así que reventaban en la mano. Suele pasar con nosotros muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles y donde nos enojamos, pero a la chispa. Bueno, la palabra del Señor, mis queridos hermanos, esposos, esposas, padres, hijos, tiene el poder para darte paciencia. Y la paciencia es la capacidad de soportar las pruebas, de soportar las frustraciones inevitables en la vida familiar. Son inevitables esas frustraciones en la vida familiar. Además de darnos el poder de tener paciencia, la palabra del Señor también tiene el poder de consolarnos. Nos da consolación. Y el consuelo a la luz de la Biblia es el aliento que necesitamos cuando las cosas salen mal, o cuando hay pérdidas, o cuando hay una decepción en la relación. Entonces, la palabra del Señor tiene el poder para consolarnos. Así es que cuando la palabra del Señor, con su poder maravilloso que tiene sobre las relaciones familiares y sobre cualquier clase de relación, me da paciencia, me da consuelo, como resultado de la paciencia y del consuelo se transforma en una esperanza. Gloria a Dios por ella. Porque Él indica que no quedamos con los problemas. Hay dificultades, hay pérdidas familiares, hay relaciones rotas, noviazgos terminados. Pero eso no significa que todo ha acabado. Porque cuando abrimos la palabra del Señor encontramos paciencia, encontramos el consuelo, y esas dos cosas unidas en la palabra del Señor tiene el poder para decirnos: mira, esto no se ha terminado aún. La vida continúa. El fin está más allá. Y entonces viene lo que es
una mejor manera de poder ver las cosas a través de la esperanza que viene en la palabra del Señor. Qué maravillosa la palabra del Señor. Cuánto poder tiene y significado tiene en el hombre, en la mujer, en el joven que depende enteramente de la palabra del Señor. Así que por la paciencia y por la consolación que dan las Escrituras, tenemos esperanza. Esto es dándonos convicción firme de lo que va a suceder en el futuro, sabiendo que nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros hijos están en las manos de Dios. Y Dios se encargará de hacerlo mejor en favor de nuestros hogares. Así que la Biblia es un manual práctico y redentor para las familias y para todas las relaciones. Escucha lo que dice Elena White. Dos citas muy cortas, muy cortas. La primera la he tomado del Hogar Cristiano, en la página 284, párrafo 1. Y dice: las reglas, cuando habla de las reglas se está hablando de estas directivas de las relaciones humanas. Las reglas más valiosas para el trato social y familiar se encuentran en la Biblia. ¿A dónde se encuentra? ¿En los libros de psicología? No. ¿En los libros de psiquiatría? No. Se encuentran en la Biblia, la palabra de Dios, en ese libro antiguo, pero con una modernidad que podemos nosotros ponerla por obra y por práctica. La segunda cita está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2. En la página 422 y en la página 423. Y esta cita dice: los verdaderos principios de psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. ¡Wow! ¿Dónde se encuentra? ¿Tú necesitas un psicólogo? Bueno, déjeme decirle que la terapia es buena. Y cuando realmente se nos está saliendo los problemas de nuestro control, es bueno buscar ayuda. Recuerden, es valiente buscar ayuda, es de valientes buscar ayuda. Y no duden en buscar a un terapista, no duden en buscar al pastor en busca de consejo, no duden en buscar a un consejero matrimonial para que pueda ayudarles, porque ellos les darán herramientas para poder resolver las dificultades y los problemas. Pero el Espíritu de Profecía nos dice que en primer lugar, lo primero es que los verdaderos principios de psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. Él conoce todos los procesos misteriosos de la mente humana. Amén, hermanos. ¿Quién conoce todos los procesos misteriosos de la mente humana? Dios. Y como los conoce muy bien, nos ha dejado este manual para ser consultado. Así que Dios ha revelado su palabra, principios prácticos para fortalecer la vida familiar. La Biblia no ofrece solo ideales celestiales. Ofrece un manual de instrucción para las interacciones diarias, como por ejemplo, cómo hablar, cómo perdonar, cómo disciplinar, cómo amar. Todo está ahí. La palabra de Dios es el único cimiento capaz de sostener la casa cuando vienen fuertes tormentas y nos hacen temblar. La palabra de Dios tiene el poder para mantenernos firmes como familia y como hogares establecidos en el nombre de nuestro Señor. Así que la palabra de Dios da una serie también de mandamientos que ayudan a la familia. Como ya lo mencionamos, las directivas sobre relaciones humanas. ¿Qué son las directivas de las relaciones humanas? Estos son mandatos, mandamientos
que encontramos en la palabra del Señor que pueden ayudarnos a resolver nuestros problemas en las relaciones. Déjenme mencionar cómo estas directrices pueden ayudarnos. Número 1, nos ayudan estas directrices mejorando el funcionamiento familiar, buscando que la familia funcione como un equipo sano y efectivo. En segundo lugar, estas directivas nos ayudan desarrollando en nosotros habilidades de afrontamiento. ¿Qué son las habilidades de afrontamiento? Son habilidades para gestionar el problema del estrés. También nos permite desarrollar la habilidad de la resiliencia en las dificultades que enfrentamos como familia, como esposos, como esposas, como hijos también. En tercer lugar, estas directivas también nos ayudan en el bienestar individual. Al sanar el sistema familiar, se contribuye directamente a la salud mental, a la salud emocional, a la salud espiritual en cada uno de los miembros de nuestro hogar. Así que déjenme darles algunos ejemplos, solo serán algunos ejemplos porque hay miles de ejemplos en la Biblia. Pero solo voy a mencionar algunos ejemplos bíblicos para que podamos tener la idea de qué son las directrices en las relaciones humanas. Éxodo capítulo 20, verso 12 dice: el respeto a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. No, estas son directrices. Esta es una directiva de relaciones. Honra. El respeto de parte de los hijos a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra directiva. Éxodo capítulo número 20, versículo 14, que tiene que ver con la fidelidad al cónyuge. No cometerás adulterio. ¿Cuántos problemas se ahorrarían, no? Si tan solo esa directiva se cumpliera, ese mandamiento se cumpliera en la vida de la raza humana en todo el mundo. Instrucción a los hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, la Biblia dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, escuchen, y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Miren qué tremenda directiva el Señor nos da de educación e instrucción a nuestros hijos. 4 momentos diarios, no una vez a la semana. Cuando andes por el camino, cuando estés en casa, cuando te levantes y al acostarte. Wow. Si hiciéramos eso con nuestros hijos, pudiésemos instruirlos mejor. No necesitas media hora ni 40 minutos. Los niños se aburren rápido. Bastará con 5, 10 minutos contándoles una historia y aplicándola a la vida. Otra directiva para los esposos: sumisión mutua en el matrimonio. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra directiva: crianza con disciplina y ternura. Efesios 6:4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. En disciplina, esa palabra disciplina no significa castigo. La palabra disciplina significa instrucción. ¿Ya? Como cuando se disciplina a un miembro de iglesia. La disciplina tiene como objetivo corregir. Así es que claramente la Biblia nos da una cantidad enorme de directivas.
Por ejemplo, si tomamos o hablamos acerca de los 10 mandamientos, vamos a encontrar que 3 de esos 10 mandamientos están relacionados íntimamente a la familia. El 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. 10.º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, directamente relacionadas con la vida familiar. Y hermanos, y puedo pasar aquí hablando muchas cosas sobre lo que tiene que ver con las directivas, pero solamente lo menciono para que podamos tener una idea cuán rico es la palabra del Señor para instruirnos a nosotros mismos como esposos, como esposas, como hijos y como padres de familia. Lo menos que podemos hacer, mis queridos hermanos, es aprovecharla. Déjenme ir rápidamente al segundo tópico, ya que el tiempo se nos ha ido rápidamente. El segundo tópico dijimos que son las narrativas familiares. Y estas narrativas familiares van a tener en la Biblia, no sé, puede que hayan más funciones, pero en lo poco conocimiento que yo tengo, puedo encontrar 3 funciones principales en cada narración familiar. ¿Y cuántas narraciones familiares podemos enlistar en la Biblia? Está llena de narraciones familiares. Pero van a ofrecernos, cuando leas esas narraciones familiares, enfócate en qué esta narración puede instruirme, me puede ayudar en los problemas familiares que yo estoy pasando hoy como esposo, como esposa, como hijos o como padres. La primera función es que nos ofrecen una visión de la vida real. Las narrativas familiares no son ficticias, son reales. La historia bíblica no tiene miedo de mostrar las imperfecciones de las familias bíblicas. ¿Escucharon lo que mencioné? No tiene temor, porque sabe Dios que esos mismos problemas humanos que estas familias pasaron, también las estamos pasando muchos de nosotros que estamos aquí presentes. Y es una de las razones por el cual hemos de leer, de estudiar y aplicar la Biblia a nuestra vida, porque nos ofrecen una visión de la vida real. Vemos el dolor de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. No, miren el dolor ahí. ¿Quién de aquí nos atreveríamos a hacerlo? Yo sería el primero en decir que no. Pero tú puedes ver el dolor de Abraham cuando va camino a la montaña donde el Señor le ha mostrado que debe sacrificar a su hijo. Es doloroso ese momento, pero la Biblia no los muestra. Nos muestra los celos de Jacob, porque quiere ser el primogénito, quiere ser el mayor, quiere serlo, y engaña a su padre. Mire qué trama más interesante. Engaña a su padre, su hermano se enoja, y el enojo de su hermano dice en voz alta: cuando muera mi padre mataré a mi hermano. Su madre le escucha, corre donde Jacob, porque tiene que salvarle la vida a su hijo menor, y lo envía fuera. Tiene que emigrar, emigra y se va de la casa. Nos presenta también la disfunción en el hogar de David. ¿Qué sucedió en el hogar de David? Hubo mentira, asesinato, adulterio. Pero además de que hubo asesinato y adulterio, hubo arrepentimiento y hubo redención. Note el proceso que estas narrativas familiares nos dan para ayudarnos a nosotros en nuestra vida. Número 2, nos muestran las consecuencias de nuestras malas o buenas decisiones.
Hay buenas y malas decisiones. Y en esas buenas decisiones habrán buenas consecuencias. Y en las malas decisiones también habrán malas consecuencias. El ejemplo de David es claro. Su adulterio tuvo consecuencias devastadoras para la familia. Pero su arrepentimiento nos muestra el camino que todo pecador debe de seguir para traer restauración a su vida personal como restauración a su hogar y a toda su familia. La tercera enseñanza que las narrativas bíblicas nos dan es que nos revelan. Cada una de ellas nos va a revelar la fidelidad de Dios en medio del dolor y en medio de la prueba. El caso de José. ¿Por cuánto tuvo que pasar José? Odiado por sus hermanos. Bueno, demasiado querido por su padre. Odiado por sus hermanos. Vendido como esclavo. La mujer de Potifar lo tienta y quiere cometer adulterio con él. Él corre. Por causa de eso y el mal testimonio de aquella mujer, lo lleva preso a José. Muchos años en prisión. Pero de la prisión el Señor lo redime, lo rescata y lo coloca como el segundo gobernante de todo el vasto imperio de Egipto en aquel tiempo. Esa es la forma como Dios trabaja en las familias humanas. Es la forma en la cual cada uno de nosotros debemos de confiar, poner en práctica su palabra, porque solo poniendo en práctica su palabra es como cada uno de nosotros prosperaremos en nuestra vida diaria. Déjenme terminar con la siguiente cita bíblica. Y noten ustedes y díganme si esto no se refiere a la familia. Y me refiero a Deuteronomio, capítulo número 28, versículo 1. Deuteronomio capítulo 28. El Deuteronomio es conocido como el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Así es conocido ese capítulo, como el capítulo de las bendiciones y las maldiciones. Pero escuche bien, por favor, y con esto yo estaré cerrando esta mañana. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y note toda esa serie de bendiciones. ¿A quién se la da? Vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará la condición: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Quiénes son el fruto del vientre de nuestras esposas? Nuestros hijos. Bendito será el fruto de tu vientre. Y no queda solo ahí, sino que dice también el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasto. ¿Qué colocamos en el canasto nosotros en medio de la mesa? Bueno, nosotros los salvadoreños colocamos tortillas. Nosotros los salvadoreños colocamos tortillas, una canastita así, ¿no? Otros pan, el pan, ¿no? Frutas, la arepa, ¿ya? Todas esas cosas. La Biblia dice que ese utensilio es bendito. Amén. Los utensilios de la casa son benditos. La canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Y todo eso se relaciona en la obediencia a la palabra del Señor
no hay duda que cuando lo obedecemos llegaremos a ser mejores esposos, mejores esposas, no perfectos ni perfectas. Seguiremos siendo imperfectos, pero podemos ser mejor de lo que ahora lo somos. Mejores padres y mejores hijos. Así es que la bendición para mejorar nuestras relaciones está condicionada en la obediencia a las directrices o a las directivas que el Señor nos da para las relaciones humanas. No te olvides de leer este hermoso libro. No te olvides de ponerlo en práctica. No te olvides de enseñárselos a sus hijos. Tenemos un desafío como pueblo de Dios, y es levantar altares de bendición en nuestro hogar. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga al poner en práctica la palabra de Dios. A continuación vamos a tener un bautismo, y después del bautismo cerraremos con la oración final.